Testigos del amor de Dios. Dispuestos a escuchar y encarnar la palabra del Señor, perseverantes y anclados en las promesas del cielo, convencidos que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y todo lo demás son callejones sin salida. Testigos, el sí de valientes a Dios, ayer, hoy y siempre. Buenos días para todos, un fraternal y caluroso saludo en el Señor. Bienvenidos sean aquí a este espacio, a Testigos del Amor de Dios, un espacio para compartir, para deleitarnos en las maravillas del Señor, un espacio de historias, de testimonios, de dejarnos maravillar por todo lo que el Señor hace, está haciendo y sigue haciendo en nuestra vida. Sin más preámbulos, quiero presentarles al invitado que el Señor tiene en esta mañana para nosotros. Él es Mateo Jaramillo, se encuentra en la ciudad de Medellín, pero ahorita conversando con él, me contaba que precisamente vive a las afueras de Medellín. ¿Cómo estás, Mateo? Buenos días. Hola, Joana, con Mateo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, muy bien, muchas gracias a Dios. Qué rico. Bueno, Mateo, me compartías ahorita detrás de cámaras que vives en Santa Elena. Compártenos un poquito para los que no son de Medellín y no conocen un poquito este sector, dónde queda Santa Elena, qué tal es Santa Elena, cómo es el clima por allá. Santa Elena es un corregimiento a las afueras de Medellín, hacia el lado oriente. Tiene un montón de veredas, es totalmente rural el sitio. Yo vivo en la vereda San Ignacio, que es ya empezando a bajar hacia Río Negro y está a la misma altura de Bogotá, o sea que es un poco frío el lugar, pero es de verdad un espacio bastante agradable para vivir, muy tranquilo, sin problema. Yo bajo todos los días a las 5:15 de la mañana, salgo de la casa y llego aquí a Medellín sin ningún problema. La verdad es una experiencia muy bacana ir por allá. Qué chévere. ¿Cuánto tiempo, cuánto te tardas más o menos todos los días bajando a esa hora? Bajando me puedo demorar unos 50 minutos. Uh-huh, Saliendo de Medellín por la tarde sí la cosa se complica, uh-huh. porque Sí, sí. normalmente yo no me voy por la vía de Santa Elena porque está un poquito dañada la vía, entonces yo me voy por Palmas, Uh-huh. que es otra vía muy importante aquí en Medellín, pero conecta con mucha parte del poblado, entonces los tacos son impresionantes. Uh-huh. Pero ya después de que uno pasa el Hotel Intercontinental, sube súper Uh-huh. rápido, pues, sin ningún Ah, problema. bueno, súper. Entonces, tomen nota quienes no son de Medellín y en algún momento vienen por acá. Santa Elena es un lugar hermosísimo para conocer. No, total, y por ejemplo, Santa Elena es donde están todos los silleteros de la Feria de las Flores, entonces Así es un es. sitio que si vas a venir a Medellín no te lo puedes perder por nada del mundo. Así es. Bueno, después entonces de esta cuña para que vayan y visiten Santa Elena, Mateo, bueno, bienvenido, gracias por estar aquí con nosotros, por aceptar esta invitación que más que te la extienda yo o del equipo de Amén Comunicaciones es el Señor, porque Él es el que conoce nuestro corazón, Él conoce también el corazón de todos aquellos que están conectados, escuchando y que no sabemos de qué se quiere valer el Señor. Entonces, quiero cederte la palabra, que dejemos que el Señor hable y obre a través de ti. Entonces, compártenos qué ha hecho el Señor en tu vida. Bueno, pues, pucha, la pregunta está demasiado abierta porque por si el Señor cada día lo despierta a uno. El que se despierte uno ya es todo un milagro, ¿no? Sí, Y pues la historia, más que todo, cuando estábamos hablando, Joana, por ejemplo, tú y yo que estábamos conversando, cuando me dice como, da tu testimonio, yo decía, pero mi testimonio, pues, ¿qué testimonio voy a dar? Si yo siento que la vida mía ha sido como bien, sin ningún problema, y a veces la palabra testimonio puede llevar a que la gente siempre piense que es un montón de dificultades y un montón de cosas, y, y a veces hay que cambiar ese chip, ese lente de mirar la realidad de otra manera. La historia mía tiene que comenzar desde los años 40, cuando nacen mis papás. Mis papás nacen, mi mamá nace en El Poblado, mi papá nace en Campo Valdés y luego se vuelven vecinos en Campo Amor. Y desde niños se conocían como vecinos y eran muy amigos. Se volvieron muy amigos. Papá
Era la abuela mía por parte de mi mamá tenía una tienda allá en Campo Amor, entonces mi papá iba y le compraba cosas, ella le presentó a la hija, pero nunca hubo como un gusto, eran full amigos. En todo caso, pues con el tiempo papá hizo su vida con otra persona, se casó con otra señora y con ella tuvo a mis dos hermanos, que son Hugo, que hoy en día tiene 51 años y vive en Houston, y Germán, que vive aquí en Medellín, que precisamente estoy en la casa de Germán. Em, y bueno, la cosa fue que él fue generando pues como su vida con Cecilia, que era su ex, con su esposa, pero con el tiempo pues la relación se afectó y tuvieron pues que separarse. Eso por el lado de la vida de mi papá. Ya por el lado de la vida de mi mamá eran cinco hermanos, cinco o seis hermanos, no recuerdo bien porque entiendo que hubo uno que murió Ujú, muy recién nacido. sí. Pero mamá fue la única de ellos que estudió una carrera, que se profesionalizó. Mamá era enfermera en la Universidad de Antioquia, era Ujú, profesora de pediatría y neonatología en la universidad. Entonces, y duró más de 30 años dictando clase pues en la Antioquia. Entonces, muchas enfermeras neonatólogas fueron formadas por ella. Pero mamá pues tuvo unos hermanos que no le hicieron la vida tan fácil. Fue una familia que pasó por las drogas, por el alcohol, por situaciones muy diversas y a mamá le tocó cargar con todo eso. Entonces, mamá fue la responsable de la familia. ujú, Después de que ya los abuelos ya no estaban, pues ella le tocó cargar con esos hermanos y eso le fue generando a ella como una depresión y no fue para nada fácil. Eso generó en ella también pues que tuviera que internarse en un hogar de reposo porque la depresión la estaba comiendo. Y bueno, ella siguió su vida y por allá en los 80, eh, saliendo pues como a caminar en el centro, por allá cuando la gente normalmente junineaba, Junineaba, sí. se encontró con mi papá. Años después de haber sido, o sea, ellos seguían siendo amigos, pero no se veían lo normal, porque No se mamá vivió un veían. tiempo en Ah, Villavicencio, papá tenía su dinámica de vida y demás, entonces no sé, pero se vieron y como ve, tomémonos un tintico y empezaron a hablar y hablar y hablar, pero no hubo un gusto, sino que ya estaban ellos acercándose a los 40 años en esa época. sí. Entonces dijeron, como no, mira, pues yo ya me quedé sola, ya los abuelos de los papás de ella habían ya muerto y papá pues Ujú, solamente estaba con Germán porque Hugo, en el momento del divorcio, Hugo se fue con Cecilia, Germán se fue con mi papá. ujú, Entonces, pues dijeron como no, pues somos amigos, nos llevamos muy bien, eh, compartamos, vivamos juntos, no con ninguna relación ni nada, sino como acompañémonos. Vos estás exacto. sola, estás deprimida, estás con un montón de cosas, yo soy tu amigo, necesito un hogar porque también la situación de papá económicamente estuvo gravísima. Ujú, O sea, literal, te voy a ser muy sincero, papá hubo días en los que no tuvo alimentación para darle ni a él ni a Germán, ujú, quedó en la ruina. ujú. Y listo, quedaron como en ese trato y empezaron a vivir juntos, pero yo creo que a medida que iban compartiendo y viviendo juntos, pues empezó como a haber un gusto Sí. y ya se empezaron como a gustar y listo, entonces empezaron ya como una vida de pareja, de novios Ujú, entre los dos. Y según cuentan muchas profesoras de la Universidad de Antioquia, eso fue un cambio de chip en mi mamá, pues que le ayudó demasiado la depresión y eso, aunque no fue nada fácil porque papá también, pues debido a todos los inconvenientes que él tuvo en su vida, pues también cayó en el alcoholismo, pero tampoco pues le dio una vida mala a mi mamá. ujú. No fue fácil y después de eso él fue capaz de salir de todo eso, pero no fue pues tampoco una mala vida. Ya dando ese background de todo ellos, de esos dos, eh, empieza entonces a nacer un sentimiento en mamá de yo quiero ser mamá. O sea, yo, no yo ya soy profesional, soy profesora, tengo especializaciones, tengo un montón de cosas, pero y ya tengo una pareja estable, yo ya quiero cumplir el sueño de ser mamá.
Pero papá entonces le dijo, no, ni riesgos. O sea, vos tenés 40 y pico. Mamá tenía 44 años. Sí. Él le dijo, es un embarazo demasiado riesgoso. Ya ella estaba cerca de la menopausia. Entonces dijeron, listo, ok, por prevención, porque podía ella tener afectaciones o podía tener papá afectaciones, adoptemos. Hicieron todos los papeles en bienestar familiar, movieron cielo y tierra, las entrevistas, no sé si sabes, pero hay un montón de cosas que hay que hacer para hacer una Los adopción. requisitos. Entonces es más de un año de puros papeleos y de todos los requisitos. Y cuando ya le iban a entregar a una niña a mis papás, mamá quedó embarazada. Wow. Entonces ahí empezó todo un reto y normalmente cuando yo cuento esto, yo digo, mamá tuvo que haber cerrado los ojos y decir, Jesús, yo confío en ti, Sí. porque eso es un salto al vacío, o sea, es que es poner en riesgo la vida de ella y la vida mía. Había mucho riesgo, era un embarazo demasiado riesgoso y pues hoy en día ante la sociedad de ahora, pues todos le hubieran dicho aborte. Amor. Es la respuesta que todos hubieran preferido y muchos médicos demás que se lo recomendaron, pero yo digo, mamá tuvo que haber cerrado los ojos y decir, Jesús, yo confío en ti. Porque la verdad, y según ella me cuenta, mamá no tuvo ni siquiera un mareo, o Wow. náuseas, o nada. O sea, el embarazo fue totalmente sin Perfecto. inconveniente, sin ningún inconveniente. Obviamente, por prevención, tuvo que ser cesárea, Ujú. pero nada, o sea, mamá, yo nací el 31 de agosto del 92 y al 2 de septiembre yo creo que mamá ya estaba saliendo ya del hospital ya sin ningún Sí. problema. Wow. Entonces el embarazo, todo el proceso fue demasiado bonito. Ahí papá cortó lo del alcoholismo demasiado. O sea, eso Sí. también fue una bendición muy grande porque ya él dijo como, bueno, ya tengo una responsabilidad más. Germán tenía 13 años, Hugo tenía 14, pero no mentiras, no tenían 13, tenían casi 18, 19, 20 años cuando yo nací, 18, 19 años. Entonces, claro, ya papá cambió también su forma de ser, su forma de vivir, ya mamá también le ayudó demasiado con la depresión, todo lo del embarazo, el tener como algo más por luchar en la vida. Yo diría que todo lo que fue mi infancia fue, fue genial, sin ningún problema. O sea, yo no tuve, tengo mis dedos, tengo mis cinco sentidos, tengo todo lo que una persona que, o sea, que ante los riesgos que habían de ese embarazo, no tuve absolutamente nada. A veces mi hermano me molesta que la cara de bobo, pero es lo único que, que queda, pero eso se puede solventar. Sin embargo, pues no, o sea, sin ningún problema, estudié pues todo mi colegio en el Salazar y Herrera, la América, Ujú. Sí. y la verdad fui un estudiante de los nerditos. O sea, yo era de ciencias, matemáticas, todo, y yo fui, gracias a Dios, y por la formación de mis papás, fui el mejor bachiller del colegio. Entonces, eso me permitió a mí, pues, tener una beca para estudiar ingeniería en la Bolivariana, en la UPB. Entonces, pues listo, o sea, son cosas que uno dice, todo es gracias a Dios primero, pero también full a ellos dos. Claro. O sea, porque hubo lo siguiente, no sé si te acuerdas entonces, mamá fue la profesional, papá no tuvo profesionalización, papá fue de la época en la que tú podías ser, papá fue gerente de Colchones Paraíso y papá nunca salió del colegio. Wow. Entonces, con solamente decirte eso, papá no tuvo una profesionalización, papá cayó en bancarrota, entonces, ¿qué decidieron ellos dos? No, entonces mamá provee en la casa, Javier cuida Qué en la casa. bonito. Entonces, mamá era la que salía por la mañana, se iba a trabajar en la universidad, estaba con sus estudiantes todo el día trabajando, y papá organizaba la casa, hacía el almuerzo, me esperaba que yo llegara del colegio, me servía el almuerzo, descansábamos un ratico y a las 3 de la tarde puntual
nos sentábamos a estudiar tareas, a hacer las tareas, nos sentábamos los dos y hasta que yo no terminaba tareas, papá no se paraba del comedor conmigo, o sea, se quedaba toda la tarde sentado conmigo haciendo sus cosas. Entonces eso fue una formación que yo digo fue lo máximo para su momento. Obviamente, también eso fue generando que como yo era el chico perfecto, pues la perfección tenía que estar siempre por encima, entonces yo me tiraba demasiado duro, o sea, desde la primaria ya iba donde psicólogo porque yo necesitaba todo en 5 y había una frustración de que si yo no era el mejor, pues era difícil. Pero pues digo que son heridas de guerra, será, no sé cómo decirlo, pero son cosas que lo van formando también a uno y después la vida lo va puliendo. Así es. Entonces, claro, papá era el que me cuidaba, eso generó un lazo muy grande con mi papá. Entonces, eso éramos para arriba y para abajo, papá los fines de semana, bueno, yo los sábados tenía clases de inglés, clases de natación, clases de óleo y los domingos era ir a matiné, ir a museos, ir a parques. O sea, la infancia mía, la verdad, fue muy buena. No tengo ninguna cosa que quejarme de mi infancia. Pasé entonces a la universidad, empecé ingeniería química, yo iba a estudiar ingeniería ambiental, pero con lo de la beca en UPB, dije, bueno, a mí me va bien en química, me gusta la matemática, me gustan estos temas, pues voy a intentar con química y si no me gusta, pues me voy otra vez para ambiental. En todo caso, empecé ingeniería química y me fue, la verdad, o sea, sostuve la beca durante toda la carrera. Pero ya aquí la cosa se empieza, y aquí es donde sí empieza el testimonio bien. Todo esto fue como un inicio. Eh, Cuando yo estaba en séptimo semestre, a mamá le salían mucho bolitas de grasita en la piel, como masitas, que eran como gomitas. No sé cómo se llamará eso. Los que sean médicos después, no sé si habrá después comentarios o cosas así, nos dirán qué es. En todo caso, a cada rato la operaban y le sacaban esas bolitas de grasa y eso era como muy normal y le salían en la piel, le salían por acá en el cuero cabelludo, se lo Sí. operaban, se lo sacaban y normal. Pero hubo una por acá detrás en la espalda que le estaba empezando a molestar con el sostén. Entonces ella fue donde el médico, como normal, como sáqueme esto otra vez, que otra vez me está volviendo a salir esa masita. Y el médico le dijo, ok, saquémosla, pero hagámosle una biopsia. Y cuando le hicieron la biopsia y eso, identificaron que mamá tenía cáncer. A mí no se me olvida el día que estábamos en el comedor sentados y le pregunté como mamá, ya dieron el resultado de la biopsia y ella nos dijo pues desde hace mucho rato y pues no se las he querido decir, tengo cáncer. Y, y bueno, pero ya estaba de una tranquilidad, o sea, yo me acuerdo que yo me encerré en el baño a llorar, yo estaba en séptimo semestre, estábamos hablando que yo tenía 20 años, 19 años Sí. y 20. Y en todo caso yo me encerré en el baño a llorar y ella me decía, tranquilo, no te preocupes, todo va a estar bien. La mamá, toda la familia de ella ha sido full cancerígena. Entonces la mamá de ella también murió de cáncer, pero la abuela mía duró 10 años con ese cáncer. Sí. Ella me decía, no te estreses, o sea, mira que mi mamá duró 10 años con el cáncer, o sea, va a ser un proceso difícil, pero no te preocupes que, pues, o sea, me va a ir bien, tranquilo. Y de todas formas era esa masita. Entonces yo decía, no, no hay metástasis, no hay complicaciones, yo estoy bien, estoy dictando clase común y corriente en la universidad. Ah, bueno, porque mamá se jubiló y quiso seguir todavía trabajando más Trabajando. tiempo en la universidad. Workaholic. En todo caso, eh, listo, se tomó la decisión, se le hizo la cirugía, se le quitó esa masa, los ganglios de acá también decidieron pues como quitárselos para prevenir que hubiera como una metástasis o algo por este sector. Le operaron toda esta parte, bien normal, no hubo que quitarle senos, no hubo que hacerle pues como una cirugía mucho más invasiva ni nada de eso, todo súper bien. Pero en enero, el 28 de enero del 2013,
Mamá fue a dictar clase en la universidad, a empezar semestre con los estudiantes, y mientras estaba dictando clase, mamá se desmayó y empezó a convulsionar. Yo estaba aquí en la casa, papá había salido a hacer unas vueltas, yo ya me iba a ir para la universidad que tenía clase, iba a empezar octavo semestre, y, y me llamaron: Mateo, ¿cómo estás? Te estoy llamando desde la Facultad de Enfermería, te voy a decir algo, pero cálmate. O sea, a uno le dicen eso y ya no hay calma, ya es un punto de no retorno. Y mira, no, lo que pasa es que tu mamá está dictando clase, convulsionó y ya no la vamos a llevar en ese momento, estamos ya en camino para la León 13. Vamos a urgencias a ver qué es lo que le pasó a tu mamá, porque no reacciona, está totalmente pues dormida, no reacciona. Pues pucha, yo me acuerdo que papá, yo colgué, papá estaba pasando aquí al frente de la casa, y yo le grité: vení, vení ya. Y nos montamos en un taxi, de una nos fuimos para la León 13, llegamos a urgencias, la médica de urgencias nos atendió, nos dijo: bueno, hay dos opciones. Bueno, lo que pasa es lo siguiente: la bolita que había acá en realidad no era el cáncer principal. O sea, en realidad no se sabe cuál es el cáncer principal. Ujú. Pero el cáncer principal, el más maluco, no estaba ahí. Todo el tiempo estuvo en el cerebro. Sí. La mamá tuya tiene todo el cerebro invadido de cáncer y hay un tumor del tamaño de una mandarina en el cerebro que le está apresionando todo el cerebro hacia un lado. Entonces tu mamá sufrió esa convulsión por causa de ese tumor, y hay dos opciones. O sea, no es posible operar. Hay dos opciones ante la gravedad del asunto: o ella muere hoy o que haya en estado vegetativo. Pero tú a tu mamá no, o sea, ya no la van a volver a hablar, ni a ver, ni nada. Entonces, eso es muy duro que uno le digan eso, porque uno se despide por la mañana, pero uno no sabe si lo va a volver a ver, ¿cierto? Ella nos dijo: váyanse para la casa, recojan todos los exámenes que tengan de ella y me los traen. Listo. Nos vinimos para acá, para la casa. Bueno, la casa de mi hermano era la anterior casa donde yo vivía. Ujú. Vinimos para acá, nos fuimos para la León 13. Cuando llegamos allá, mamá despierta. Wow. Y la primera frase que me dijo: ¿Usted qué está haciendo acá y no está en clase? Ay, de verdad. Ay. Entonces, ahí da porque, por eso quería yo contarte lo de la perfección, porque, o sea, mamá era súper académica, mamá una nota por debajo de 4 era mediocridad. Entonces, perder clase era algo no negociable. No sé qué está haciendo acá, váyase para clase. Y pues, ¿cómo te ocurre? Entonces ahí también uno vuelve y cierra los ojos y dice: Jesús, en ti confío. Porque así el médico te diga esas dos opciones, el único que tiene La la última potestad de palabra. decir si se despierta o no se despierta es él. Porque yo pienso que eso fue un milagro, la verdad. Eso fue un milagro ante la situación. O sea, ojalá yo boté todo eso después de muchas cosas, pero las radiografías mostraban el tumor y era una cosa enorme, blanca, blanca, que tenía todo el cerebro aprisionado. Ujú. Entonces, listo, ¿no? Dijeron: ok, ella va a estar unos días hospitalizada mientras la regulamos y todo eso, pero entiendan que va a empezar un proceso de radioterapia, va a empezar un proceso de quimioterapia. O sea, antes de todo eso no había pasado nada, le habían hecho la operación y mamá seguía viviendo común y corriente. Sí. Pero ya con todo esto que pasó del cerebro, pues ya dijeron: no, ya sí hay que hacer todo un tratamiento ya de cuidado, pues y de bajarle sobre todo el tamaño del tumor, que era lo más importante. Empezaron las radioterapias, las quimioterapias. Obviamente es un proceso difícil porque se cae el cabello, las condiciones de vida cambian completamente. Entonces el médico decía: ante las cosas del tumor ya ella no puede volver a cocinar. Es muy riesgoso que ella cocine porque le puede pasar otra vez otra convulsión, otro desmayo,
y cocinando pues puede ser muy riesgoso, no puede salir sola a la calle, no puede hacer varias cosas ya sola, entonces cambia pues como la dinámica de vida. Eh, y listo, empezamos pues como la vida con el cáncer. Papá fue siempre como el que era pendiente de ella, el que le hacía la comida, el que le ayudaba a vestirse, a bañarse. Ella seguía normal. Ella decía, los exámenes salen muy bien, salen muy mal, pero yo estoy muy bien. Y tomó las cosas con una tranquilidad impresionante, diría yo. Y sin embargo, el cáncer empezó a hacer de las suyas, porque claro, ella se le empezó a olvidar escribir, por ejemplo, o se le empezó a olvidar las palabras. Entonces estábamos en el comedor y ella me decía, mate, pásame mm, esta cosa, la sal. Sí, la sal. Entonces empezaba a desesperarse, porque ella, pucha, o sea, una mujer que fue toda su vida académica, que era súper tesa, ya empezar a olvidar cosas tan sencillas como eso. Por ejemplo, ella tenía una estudiante que estaba haciendo la especialización con ella y mamá era la tutora de la tesis. Y por ejemplo, mamá y yo nos sentábamos en el computador, yo le leía los párrafos de la tesis y como a ella se le olvidó ya teclear, se le olvidó escribir y todo, ya me decía, no, en tal párrafo escríbele tal comentario, dile que busque tal libro, que busque tal cosa, dile que corrija tal cosa en este párrafo, que arregle esto, o sea, todavía tenía todo su cerebro funcionando, pero cosas tan sencillas como escribir, como todo eso se le fue olvidando. Al final tuvieron que hacerle una cirugía, o sea, por más radioterapias y quimioterapias el tumor no bajó, sino que se empezó a poner mucho más grande, entonces tuvieron que removerle ese tumor, eso fue miedoso porque pues yo me acuerdo cuando el médico me decía hay que hacerle esa cirugía, yo le decía si fuera su mamá usted también se la haría, porque yo tenía que tomar la decisión, o sea, papá dijo yo no soy capaz de tomar esa decisión, y yo de 20 años tuve que tomar la decisión de operar a mi mamá del cerebro, Wow, y el wow. riesgo era o queda en coma o se muere. Y yo le dije, yo no fui capaz de tomar la decisión solo, y no que yo le dije al doctor, si fuera su mamá, ¿usted tomaría esa decisión? Y me dijo, sí, yo listo. Está el riesgo de que se muera, sí. Pero si hay un porcentaje de luz de que todo va a salir bien, eso sentí confío. Entonces, bueno, salió súper bien de la cirugía, todo salió perfecto, no estuvo ni siquiera muchos días en UCI después de esa cirugía. Sin embargo, fue un cáncer muy agresivo. Ujú. Entonces, el cáncer empezó ya a tocarle otras partes del cuerpo, ya ella no estaba tan bien, ya era muy débil, ya muy flaca, ya estaba pues ya muy regular. Y un día, empezando diciembre, entró al baño. Yo siempre cuando ella entraba al baño le decía, yo necesito ver tu orina o yo necesito ver eso para saber que tú estás bien. Y cuando salió del baño y fui a mirar, en vez de orinar era sangre. Y de una nos fuimos para urgencias, pero cuando nos estábamos montando a la ambulancia de aquí de la urbanización, ella le dijo a mi papá, esto me lo dijo años después, mi papá ya dijo, ya no vuelvo. Y, y empezó ya todo el proceso, pues ya muy de para atrás, de para atrás, de para atrás, de para atrás, nos tocó velitas en la clínica Las Américas, nos tocó pues como todo el proceso de empezar diciembre allá en la clínica. Y hay algo muy bonito. Desde la época de la abuela, de la mamá de ella, eh, las novenas en la familia han sido algo muy importante, no es por el lado familiar, sino por el lado de compartir. Y por ejemplo en Santa Elena, donde yo vivo ahora, que era la finca de la familia, que todavía pues sigue siendo la finca, reuníamos a todas las personas de la vereda en diciembre y mi mamá hacía las novenas y a todos los niños de la vereda y a todas las familias les daba un regalo. Sí. Y mamá muere el 16 de diciembre de 2013 cuando empiezan las novenas.
Entonces para mí fue algo demasiado bonito porque fue un proceso muy difícil, pero ella estuvo muy tranquila. Ella, por ejemplo, tuvo la oportunidad de despedirse de la gente, de hacer como todo el proceso, de conmigo y todo, sacó una noche, sacó a todos y dijo, necesito hablar con Mateo, y conmigo fue a darme todas las indicaciones y bueno, su papá tiene que cuidarlo, su papá usted tiene que aguantarlo, él tiene un mal genio, él tiene una forma de ser, usted tiene que tener paciencia porque ya van a ser ustedes dos solos, o sea, yo aquí ya me voy. O sea, ella hizo todo lo posible como para cerrarlo todo bien. Salí yo a almorzar ese 16, papá estaba con ella, ya ella había entrado en coma el 15 de diciembre, porque como claro, como el dolor estaba grande, había que aumentar la cantidad de morfina y eso pues simplemente lo seda por completo. Entonces ya eso también va bajando la frecuencia cardíaca y mamá muere en brazos de mi papá. Literal fue en brazos de mi papá porque él estaba haciendo una limpieza en los pulmones, como a veces empiezan a acumular líquidos, le estaban sacando líquido de los pulmones, papá la tenía sostenida y él dijo, en un momento cualquiera estábamos ahí y yo sentí cuando ella simplemente se fue Ujú. y yo estaba almorzando. Entonces a mí me tocó salir, o sea, es la única vez que yo tengo un almuerzo en mis manos y no me lo como. Y salí corriendo de una y bueno, fue un proceso muy difícil. Uno entiende que hay muchos niños que no tienen su mamá, pero yo creo que a cualquier edad es una cosa muy dura despedirse de la mamá. Y empezó una guerra muy berraca eh, conmigo y con Dios, porque yo decía como no me parece nada justo que yo que fui el estudiante perfecto, que yo que fui el hijo perfecto, a mí yo no tenga a mi mamá. Mientras que otros que sí salen a parrandear, que sí beben, que pueden pasar un 31 con los amigos y no con los papás, la tienen a su mamá viva, porque eso me pasa a mí. Sí se supone que yo merezco eso. Yo merezco mínimo tener a mi mamá, o mínimo mi mamá merece verme graduar de ingeniero, que yo estaba en octavo semestre. Entonces, listo. Empezó toda una guerra con Dios, a mí ya me daba mucha pereza ir a misa. Aunque vivíamos papá y yo acá juntos, la relación no era tan buena al principio porque pues yo era un adolescente, uno con 20 años sigue teniendo toda una mentalidad muy de adolescente, entonces eh, a mí que me gustaba después de eso, después de todo lo que pasó con mi mamá, yo salía a parrandear, yo salía los fines de semana, dejaba a mi papá solo. Y entonces uno también se empieza a olvidar de que él también perdió a su esposa. Y el hombre empezó un proceso también de una soledad y una depresión muy berraca. Pero papá era muy amiguero. Entonces papá empezó a ir a un grupo de la tercera edad. Ya mamá moría de 65 años, papá tenía 66 en ese momento. Y papá empezó a ir a un grupo de la tercera edad, conoció a alguien y empezó una relación con esa persona. Pero esa persona a los meses lo dejó y eso acrecentó mucho más el dolor. Entonces uno muchas veces pone su fe y pone su felicidad en otras personas y cuando esas personas se van o cuando esas personas dicen hasta aquí llegamos, se nos derrumba absolutamente todo lo que teníamos montado en nuestra vida. Y alguna vez estaba hablando yo, no sé si conoces al padre Gustavo del Tesoro del San Juan Apóstol. No, pero me han hablado de él. El padre Gustavo era muy amigo de mi papá y el padre Gustavo me decía como, lo que pasa es que muchas veces uno pone su fe en otras personas y no la pone en Dios. Entonces, claro, todo se derrumba porque las personas somos totalmente dinámicas y si hago una similitud con una ecuación, Dios es una constante, Dios no varía. En cambio, las personas siempre estamos variando, siempre estamos cambiando. Hoy estoy bien, mañana estoy mal, hoy estoy contigo, mañana te dejo.
me puedo morir, me puedo aburrir de ti, me voy. En cambio, Dios nunca se va a aburrir. Pero papá y yo tuvimos el error de ponerlo todo en manos de otras personas. Entonces, claro, papá tuvo esa caída y papá intenta suicidarse en el 2016. Yo se tomó un montón de pastillas, estaba ya muy ido y nos tocó llevarlo de una para urgencias a que le hicieran un lavado. Ahí empezó todo un proceso de psiquiatría y demás. Y, y bueno, eso también nos permitió a veces unirnos. Porque claro, yo dije, pucha, mamá me lo dijo, tenés que cuidarlo. Y yo lo dejé. Y quizá no fui su mejor apoyo cuando pasó todo lo de la novia que él tuvo. Ujú, Entonces, fue un proceso que tuvimos que vivir y como dice San Pío, Dios bendiga esa situación maluca que te pasó porque quizás eso te puede acercar más a Dios. Y eso fue lo que sucedió. Ese año yo hice Maús, que ujú, es un retiro que es muy conocido. Lo hice porque tenía una novia que era cristiana y un amigo de Maús dijo como, pues yo me iba, literal, iba a volverme evangélico, iba a volverme cristiano. El amigo mío me dijo, no, antes de que tomes esa decisión, hacete este retiro. O sea, ni siquiera fui al retiro por mi papá, o sea, ya la relación con mi papá estaba bien, pero pues yo dije, bueno, listo, hagamos el retiro. Súper bien el retiro, muy bacano. Normalmente en esos retiros hay una misa de recibimiento de las personas y esa novia no fue a ese recibimiento. Cuando me di cuenta esa misma noche que esa novia tenía un cargo de conciencia porque había metido las patas con otro hombre. Entonces, Dios bendiga la situación, que quizá sientes que te estás ahogando porque eso te puede atraer más a Dios. Entonces, ahí empezó pues un proceso muy bonito. Yo hice Maús, yo dije, pucha, por aquí fue, por aquí va a empezar un camino. Pero yo dije, yo no voy a hacer este camino solo, no soy capaz de hacerlo solo. Entonces, se lo pagué a mi papá. Y en Santa María de los Dolores, que queda por Patio Bonito, papá hizo Emaús. Entonces, listo, empezamos los dos en Emaús y íbamos súper juiciosos a todas las reuniones. O sea, y ahí empezó una vida con Javier espectacular porque entonces los dos servíamos juntos, casi siempre hay un líder y un colíder, entonces siempre nos tocaba los dos juntos. Tiempo pues yo fui de los coordinadores de Maús, entonces era muy charro porque a mí a veces me tocaba como papá, hay que ir a la reunión, hay que hacer tal cosa, pórtate bien, tal, o sea, a veces él era más recochero que yo, entonces a veces me tocaba a mí como poner la disciplina con mi papá en el mismo Maús, entonces fue muy bacano, o sea, fue un proceso muy bonito, papá era como el más viejito de los viejitos de Maús, entonces era como un papá para muchos allá, entonces muchas personas se acercaron a mi papá a pedirle consejo, muchas personas lo buscaban a él, lo llamaban, lo invitaban a un café simplemente como para sentarse a hablar con él, porque era como un ujú, papá de muchos. Entonces fue un proceso muy bonito de Maús, la verdad. Fue algo que yo digo que nos cambió la vida y que nos acercó mucho más a Dios, pero hay personas que a veces dicen como tú vas a un retiro espiritual, entonces tú porque eres así o tú porque tienes esa forma de ser. Y yo pienso que la gente se olvida que es que el paciente a veces tiene que volver donde el médico y el paciente no siempre se va a sanar por completo. Y uno tiene sus errores, aunque uno esté en el camino de fe, aunque uno haga el rosario, aunque uno no siempre va a ser totalmente traslúcido. Ese sería el objetivo y siempre estamos llamados a ser santos. Pero, pero yo creo que también está el componente que somos humanos y que a veces se nos nubla otra vez las cosas. ujú, Y estoy diciendo esto porque, claro, con todo lo que pasó con mi exnovia, pues yo empecé a tener mucho rencor.
y me demoré casi 3 o 4 años en volver a confiar en alguien, en volver a tener como una relación con alguien, porque yo decía como, o sea, no me provoca, no quiero tener algo con alguien porque sé que me va a hacer daño. Claro. Y, y con el tiempo después conocí a otra persona y esa otra persona me mostró una faceta de vida demasiado bonita. Fue una novia demasiado especial, su familia me acogieron por completo, me acogieron a mí, acogieron a mi papá. Eso fue en época de la pandemia. Eh, Papá y yo seguíamos aquí viviendo en el apartamento con toda, o sea, era una vida demasiado bonita. Las reuniones de Maús, obviamente por internet, por época de la pandemia y demás, con la que era mi novia, lo querían demasiado, lo tenían demasiado pues cariño a él. Sin embargo, pues él empezó también un proceso de muchos dolores. Papá tenía la columna le dio una hernia hace unos años y la hernia le dañó como la parte de los discos. Entonces a él le tuvieron que abrir la columna, sacarle la hernia y pegarle la columna con tornillos. Entonces, todo ese tipo de cosas empezaron a generarle muchos dolores a mi papá. O sea, mi papá era alguien que todos los días tenía que tomar medicamentos para el dolor. Él podía hacer su vida, pero por ejemplo se cansaba mucho más. Papá y mamá fueron fumadores, entonces papá con el tiempo tuvo EPOC, eso le tocó dejar el cigarrillo, le tocó tener inhaladores, nos tocaba tener saturador de oxígeno. No era oxígeno dependiente, pero su calidad de vida no era la mejor, ¿cierto? Tenía sus dolores, sus cosas, pero pues sobrevivía con los medicamentos pues para el dolor. Al igual que las rodillas también ya las tenía muy desgastada el cartílago, entonces ya los huesos eran haciendo todo el tiempo fricción. En todo caso, ante todos esos dolores, el dolor se volvió una cotidianidad en la vida de él, pero hubo un momento en que ya el dolor se empezó a acrecentar mucho más en la columna. Entonces fuimos donde el médico paliativo y el médico paliativo le mandó exámenes y descubrieron que había algo como extraño como en la columna. Entonces, pero eso, la verdad, nos hicimos los locos. O sea, la verdad, cuando aparecía como, o sea, no aparecía la palabra cáncer ni nada de ese tipo de cosas en los exámenes, pero sí aparecían como cosas raras. Pero como no éramos médicos, entonces la que era novia mía, era Sí. médica. Y ella leía los exámenes y era esta misma cara. Ay, Dios mío. Entonces llega un momento en que uno era como, no quiero a la Saber novia más. médica, quiero a la novia novia, porque ya se volvió un estrés mostrarle exámenes a ella. Pero era muy especial con él, o sea, era súper pendiente de él y todo demás. Pero papá al tiempo, en diciembre del 2020, empezó con un estreñimiento muy fuerte, tanto que me tocó llevarlo a la clínica y cuando identificaron pues como todos esos dolores de estómago, vieron que era una diverticulitis en un estado incipiente, estaba apenas como empezando. Entonces una diverticulitis se puede manejar con medicamento, con antibiótico y demás, unos días de hospitalización y demás, pero le hicieron un TAC. Cuando le hicieron el TAC, identificaron que en el pulmón había una masa y que esa masa ya no estaba, o sea, estaba en el costado, atrás en la espalda, y que la masa había sacado ramitas y se estaba pegando en la columna. Sí. Claro, otra vez era un cáncer, otra vez estábamos luchando contra un cáncer. Yo leí los resultados de la patología cuando le hicieron la biopsia de esa masa el 23 de diciembre del 2020 y apareció literal cáncer de células pequeñas. Lo leí en la oficina, o sea, lo leí en mi escritorio. Sí. Obviamente como una persona que no es de medicina ni nada de eso, lo primero que hice fue buscar en Google qué es cáncer de células pequeñas y lo primero que apareció es el cáncer más agresivo de todos, de los cánceres más agresivos.
y el promedio de vida de una persona con cáncer de células pequeñas es de 5 a 6 meses. O sea, y uno, pues, pucha, vamos otra vez a empezar esto. O sea, otra vez volver a pasar por el dolor por el que habíamos pasado hace 8 años, 7 Ujú. años. Han pasado solamente 7 años desde que mamá murió hasta que a papá le descubrieron el cáncer. En todo caso, papá, yo no le conté porque no quise pasar 24 y 31 con él pensando en que tenía eso. Sin embargo, papá sabía que era su última Navidad y su último 31. Y fue muy duro porque fue la época de pandemia, entonces no nos pudimos reunir, la familia ni nada. Entonces pasamos 24 y 31 los dos solos aquí en el apartamento. El 31 y todos nos acostamos temprano y fue así como hasta mañana, hasta el otro año. Ujú. Empezó todo un proceso de cáncer otra vez totalmente difícil. Eso generó demasiados inconvenientes, aunque él también lo tomó con mucho positivismo. O sea, si te puedo mostrar fotos, cuando lo tuvimos que calviar por las quimioterapias y eso, esa noche ese man mamó gallo toda la noche, haciéndose N mil cortes de cabello. O sea, se rapó todo eso y se quedó con una sola línea acá, después con pedacitos, haciendo morisquetas. O sea, él se tomó esto como, bueno, pa'lante. No sé cuánto tiempo me quedará de vida, ningún médico. Lo bueno es que él nunca supo que su cáncer era el más agresivo. Él simplemente sabía que tenía un cáncer, pero uno por dentro sabía pues que su cáncer era, no había mucha esperanza de vida. Agresivo. Ujú. Sin embargo, pues sus meses con las quimioterapias, el cuidado, la gente, hay algo que valorar demasiado en esos médicos que lo atendieron y es el humanismo, que a veces es algo que yo me quejo de la medicina. Ven la muerte como una cotidianidad y aunque se les olvida el componente principal y es que no somos animales y ya, somos sintientes. Entonces se les olvida el humanismo se les olvida demasiado, entonces pasa a ser muy crueles. Ven la muerte como algo tan común y no se acuerdan que hay familias, que está el cuidador, que está y la filosofía de la muerte, aunque sabemos que todos vamos a pasar por ella, es que no es nada fácil. Y no es nada fácil cuando uno, o sea, si tú le preguntas al Mateo del 2010, del 2020 para atrás, ¿cuál es su mayor temor? No era ni el trabajo, ni la plata, nada de ese tipo de cosas. Ni el mayor temor era que Javi me falte, porque yo decía, "Jue pucha, mi vida es mi papá. Papá, al final, en agosto, empieza a inflamarse mucho más. El cáncer se empezó a atacar el hígado, el páncreas y demás. Entonces, papá, pues empieza a inflamarse. Me toca llevarlo junto con mi hermano, que mi hermano pucha, fue la salvación del todo, porque como estábamos en pandemia y teníamos teletrabajo, entonces a mí me tocaba levantarme por la mañana, muy temprano empezar a trabajar, esperar a que papá se levantara. Cuando papá se levantara, parar mi trabajo, ayudarlo a bañarlo, hacerle el desayuno, volver otra vez a trabajar, pararme al mediodía, hacer el almuerzo, sentarme otra vez a trabajar y hasta la noche. Y si papá me necesitaba en la noche o si teníamos que llamar a Emi o alguna cosa, pues se complicaba. Entonces mi hermano fue una salvación, porque mi hermano literal se tuvo que venir casi otra vez a vivir aquí a la casa, porque yo le decía, yo no puedo parar de trabajar, Claro. porque pues o sea, si papá se muere o algo, yo de qué voy a vivir, si yo no tengo Claro. trabajo, me jodo. Entonces mi hermano, obviamente, mi hermano pues no ha podido encontrar trabajo y si alguien escucha esto, por favor conozcan la hoja de vida de mi hermano a ver si algún día le podemos encontrar trabajo, que no hemos podido encontrarle trabajo. Que mi hermano, gracias a Dios, ahí gracias a Dios no tenía trabajo porque él tuvo que venirse acá a Ujú. ayudarme con mi papá full time. Y no solamente ayudarme a mi papá, sino a mí, porque entonces a mí se me empezó a dañar todo lo que era mi salud mental. Ujú. Entonces a mí la ansiedad me empezó a comer, la depresión, yo no dormía, yo era demasiado irritable,
no tenía un mal genio todo el tiempo del mismo estrés, porque muchas veces uno piensa en el paciente, pero no piensa en el cuidador. Y hay algo que yo aprendí con mi mamá y que mi mamá me decía como que tu papá nunca te va a llorar, porque tú eres la fortaleza de tu papá. Entonces volvemos otra vez a ser fortaleza de otras personas y se nos olvida la fortaleza que en verdad hay que tener. Entonces yo decía, no, cuando yo lloraba, yo me encerraba en el baño o me iba o salía a caminar y lloraba en la calle, de tal manera que mi papá nunca me iba a llorar. Y eso generó en mí algo y es de que, no sé si te has dado cuenta en todo lo que hemos hablado, a mí se me corta la voz, se me aguan los ojos, pero que yo llore es súper difícil. O sea, que tú me veas sacar una lágrima es demasiado complicado. No soy, soy terrible para llorar. Puedo ver hasta una película triste y no lloro, no, Ujú. es como si se me hubieran agotado las lágrimas. Hay un bloqueo. Hay un bloqueo total. Y por ejemplo, la médica paliativa me metió con psiquiatra y todo porque ella me decía, es que después de que él se vaya o alguna cosa, hay que pensar es en ti. Tú eres el siguiente paciente, porque ya va a empezar un proceso tuyo. Y claro, empezó un proceso de depresión muy berraco. Papá muere el 9 de agosto, muy acompañado por todos. O sea, tan acompañado estaba que estaba la ex esposa de él conmigo en la clínica también. O sea, murió acompañado de todos los que alguna vez hicimos parte de su vida. Estaba mi hermano, estaba mi exnovia, un tío llegó de Estados Unidos, estaba otro tío, estaba la ex esposa de mi papá, murió totalmente acompañado. Para época de pandemia, porque en época de pandemia tú solamente podías tener un solo Acompañante. acompañante y los médicos dijeron, ante la situación en la que el hombre está, tenga todos los acompañantes que quiera. Ujú. 8 días antes de que él muriera, yo me fui con una maleta de viaje para la clínica. Mi hermano y yo nos fuimos con una maleta de viaje y nos fuimos a amanecer todos los días y todos los días nos bañábamos, desayunábamos, almorzábamos, comíamos, dormíamos. O sea, una semana vivimos en el hospital estando con él. Estábamos en la clínica del Rosario del Tesoro y la verdad fue que todos los cuidados humanos y todo fue un acompañamiento demasiado bonito. Papá muere y hay algo muy bonito acá, y es que no sé si te acuerdas que nosotros dos hacíamos parte de Maús. Cuando uno llega de Maús, no sé si las personas que verán esto han participado en Maús, cuando uno llega a Maús, eh, todos los que fuimos servidores hacemos una calle de honor mientras entran todas las personas que hicieron el retiro por la mitad cuando empieza la misa de recibimiento del retiro. Cuando papá muere, llevamos el ataúd y todos los amigos hicieron una calle de honor con las canciones de Maús. O sea, la misa no fue cero canciones tristes, fueron puras canciones de alegría porque era un servidor que ya había hecho su camino acá y ya se iba a encontrar con el Señor. Entonces fue una misa demasiado bonita. O sea, fue espectacular esa calle de honor. Hacía llorar al que sea. Fue muy bonito y fue un proceso muy bonito, pero Mateo Jaramillo tenía un ego muy grande y dijo, yo puedo con esto. Yo puedo con esto de vivir solo, yo puedo con esto de no tener que ir donde el psiquiatra, ¿para qué? Yo puedo con todo esto, pero la salud mental también es muy berraca y aunque uno diga así, Dios me da toda la fortaleza, pero es que Dios también le dio inteligencia a médicos para que estudiaran psiquiatría y de ahí y psicología también a los psicólogos. Entonces yo dije, no, yo soy capaz con todo esto y la depresión empezó a hacer de las suyas también. Entonces se metió en mi vida y habían días en los que yo ni me paraba de la cama, que yo no comía, que yo no me bañaba, que yo era simplemente no quiero vivir. La verdad, ya porque tengo que vivir. Ya me había graduado, estaba terminando la maestría, tenía un trabajo, ya, ya porque voy a luchar, se me olvidaba luchar por mí. Eso también destruyó por completo la relación con mi novia y
Y si algún día ella escucha esto, gracias, gracias por todo, porque fue un gran acompañamiento y aunque una relación es de dos y la culpa es de los dos, uno sabe que uno también tuvo mucho la culpa ahí. Hubo días en los que por la situación económica, ante todas las deudas que uno queda y que ya solamente es el salario de uno el que sostiene la casa, porque antes era el salario de él y el mío, y ante la forma de vida mía, pues yo no era tan organizado, o sea, habían cosas que papá pagaba y había cosas que yo pagaba, ya me tocaba todo pagarlo a mí. Entonces hubo días en las que literal me acosté con la nevera vacía, no tenía un solo peso, no tenía un solo peso. Mientras otra vez me acostumbraba yo a organizar mi economía nueva de vivir solo. Y eso también generó también muchos problemas porque yo decía como, pucha, soy un profesional, soy un ingeniero químico, he hecho un montón de cosas en mi vida y no tengo con qué comer esta noche. Y el ego también golpea porque entonces uno no le dice a la gente, uno como le va a decir a la gente que uno no tiene plata. O sea, uno el ego le golpea también demasiado. Entonces, bueno, empezó todo un proceso. Obviamente eso dañó totalmente la relación con mi expareja, terminamos, eh, hubo mucho rencor también, yo decía, como, pues, o sea, me dejó en el momento en que más la necesitaba. Pero después cuando uno ya va cambiando las cosas, mira las cosas con otros ojos y mira las otras cosas como si, es que si no, me la hubiera arrastrado conmigo y la depresión. La depresión hace que uno también arrastre a las otras personas. El día que terminamos, ese día pedí otra vez citas con psiquiatría, pedí otra vez citas con psicología, no por recuperarla a ella, porque yo decía, esto ya está dañado, pero sí por recuperarme a mí, porque yo decía, ya empecé por mi novia, ¿qué más cosas voy a empezar a destruir? Claro. Hubo un retiro, bueno, yo dejé de ir a todos los retiros, otra vez me desconecté mucho de Dios, otra vez la pelea de por qué otra vez a mí, porque yo a los 28 años quedé completamente huérfano, porque todo este tipo de cosas. Y, y hubo un retiro de jóvenes profesionales que también hice, pero es súper particular esa historia. Yo pagué ese retiro en el 2020, a inicios del 2020, diciendo, porque yo quiero una novia que sea de mi fe. Yo quiero una novia que vaya a retiro, que vaya a las reuniones conmigo a la iglesia, que si yo le digo vamos a misa o que si yo le digo hagamos el rosario, no me diga como este bicho raro, porque de verdad que encontrar una mujer así es, es una utopía a veces. Entonces yo dije, voy a pagar este retiro porque sabía que era de profesionales, sabían que eran de mi edad y que era mixto. Sí. Entonces yo dije, bueno, lo voy a hacer. Lo voy a hacer por solamente el objetivo de conseguir novia. Y llegó la pandemia y Dios dijo, no, aquí no fue. Entonces, yo, listo, llegó la pandemia, me llamaron de allá del retiro y me dijeron, el retiro se llama El Cielo, que es también de la parroquia de San Juan Apóstol. Y, y entonces en ese retiro, y ahí en ese retiro conocí a Esteban, que yo sé que tú conoces a Esteban. Sí, él ya estuvo con nosotros, Eh, de hecho, sí, contando genial. su testimonio. Sí. Sí. Entonces, en ese retiro, yo me fui a ese retiro, yo tenía a Estefanía, que era mi novia. Entonces, en ese retiro, pues fue pucha, yo volví otra vez a encontrar amigos de fe, a encontrar gente que, o sea, es que uno a veces tiene muchos amigos, pero tenerle un amigo que decir como, "Jue pucha, necesito que oremos porque es la única manera que tengo, o sea, por más que yo me desahogue, a veces necesito un abrazo y hacer un Padre Nuestro con alguien. Y tenía un montón de amigos, pero no, mis amigos no son de ese tipo de filosofía, o sea, encontrar ingenieros que crean en Dios a veces hasta es complicado. Entonces, me encontré con ese grupo. eh, Y entre las cosas que hice cuando terminé con Estefanía es que todo fue antes y después de ella también, porque eso hizo que yo me pellizcara y empezara a hacer ya las cosas por mí. Claro. Entonces, entre las cosas fue volver a ese grupo. Y volver a ese grupo generó que yo
todas las semanas, sagradamente, por más de un año, no falto a ese grupo. O sea, es difícil que yo falte a ese grupo, porque es mi manera de yo volverme a recargar con Dios, porque es una manera en la que yo digo, Dios, ya no tengo a mis papás, pero yo veo a mi papá y a mi mamá reflejado en mis hermanos, porque yo veo a mi papá y a mi mamá reflejado en mis sobrinos, porque yo veo reflejado a mi papá y a mi mamá en mis amigos, porque los amigos se vuelven papás de unos también. Entonces, si uno falta, hey, ¿qué pasó? ¿Por qué no fuiste hoy a la reunión? O si uno está enfermo, ¿qué te ayudo? O hey, ¿qué vas a hacer este fin de semana y salgamos? O sea, la vida en fe no tiene que volverse simplemente un monje de monasterio, que también es muy importante, pero también es de salir a tomarse una A cerveza, compartir la vida. a Ujú, compartir la vida, exacto. Entonces, Cielo se volvió mi familia, mi segunda familia. ujú, Entonces, cada una en Cielo va teniendo como un papel muy importante. Cuando yo hice el retiro, yo dejé de ir a Cielo, yo volví a Cielo cuando yo terminé con Estefanía ujú. y fue muy particular porque yo volví a Cielo y en marzo el padre Gustavo me llamó y me dijo, necesito que seas coordinador de Cielo. Y Ujú. yo, coordinador de Cielo, pero si yo apenas lo hice ahorita en octubre, yo ni qué sé qué se hace en el retiro. Yo estaba en modo zombie cuando hice ese retiro. Tenía la depresión a tope, no tenía, la verdad, o sea, sé qué puntos que me tocaron en mi corazón, pero que yo me acuerde de todo, me dijo, no importa. Hágalo que sea el coordinador, que uno, entre toda la gente le van ayudando. Y la verdad fue eso, o sea, hice la coordinación, estuve un año de coordinador de Cielo y fue una experiencia espectacular, fue una forma de comprometerme conmigo mismo, de salir adelante, de que Dios me mostrara que no estaba solo, porque ya el mayor temor mío ya no era papá, ya no era que Javi me Ujú, falte, ya Javi había faltado, ya el mayor temor había pasado, ya ujú, el mayor temor era, me voy a quedar solo, ¿qué voy a hacer con ujú, mi soledad? Qué miedo la soledad. Y yo soy de los que digo que la fe es muy bonita teniéndola uno solo y admiro a los que tienen su fe solos, pero que pucha, la fe en comunidad tiene un plus, o sea, es que Jesús no se fue solo por allá a hablar de las parábolas o hacer milagros, él tenía su combo así es. y como dice el padre Francisco, es de gin y tenis y así es como Ujú, uno evangeliza con su vida, con su testimonio, con simplemente salir a caminar. Y por ejemplo, hay muchos de Cielo que me llaman y son como, vení, salgamos a tomar un café que necesito hablar con vos. Y a veces se vuelve uno como el papá de muchos, porque ya se vuelve uno como el que los escucha, y aunque yo no aconsejo, porque primero tengo que resolver mi vida antes que resolverle a otros las cosas, si los escucho y soy como, pucha, no estás solo, estoy claro. aquí con vos, yo también estoy en un proceso, es que yo no estoy diciendo que yo estoy terminado, yo tengo mis errores y yo tengo mi ego y tengo mis momentos en los que tengo mi enojo y tengo mis cosas, pero sé también que en algunos momentos tengo que volver otra vez al principio, y tengo que volver a él para volver otra vez a decir, no, por aquí no es el camino, tengo que volver otra vez al origen. Ujú, Entonces es una manera en que Dios, aunque ya no tengo a mis papás, eh, no permite que yo me separe de él. ujú, Y es lo que yo más le digo, no permitas que jamás me separe de ti, por más cosas que me pasen, por más cosas que yo falle. Y permíteme siempre, Señor, ser como el agua o cualquier fluido líquido por donde yo le abra camino, Él se va. ujú, Si el Señor me muestra un camino, que yo sea como el agua y fluya, que yo nunca ponga resistencia, que yo hay cosas que yo no entiendo. Cuando estábamos en la pandemia, papá colocó su escritorio al lado mío y él se sentaba a hacer crucigramas mientras yo trabajaba. Entonces yo estaba en reuniones o alguna cosa, yo trabajo en una compañía canadiense, entonces eran reuniones en inglés y él era como, pucha, mi hijo sabe hablar inglés, él era como un orgullo. Y yo trabajaba con gente de Londres y él me decía como, algún día vas a ir a Londres. Yo le decía, cuando Dios quiera mandarme a Londres, me voy a ir a Londres. Acabo de llegar,
de vivir 3 meses en Londres. Entonces son cosas que uno a veces dice como, Señor, yo no sé cuándo me vas a hacer o sea, yo sé que algún día volveré a tener novia, pero yo no me pongo a acosar. Cuando tú quieras que yo tenga una pareja bien, cuando tú quieras que yo me vaya a vivir a Londres, lo voy a hacer. O sea, no tengo por qué ponerte trabas. Permíteme ser como el agua, que yo fluya en ti, que yo fluya en tu voluntad. Eso para mí es lo más importante y es lo que yo le pido todos los días, porque yo sé que yo he cometido errores, porque yo sé que yo me he separado de personas, porque yo sé que quizá he hecho daño a personas por mi forma de ser, por a veces mi forma de ser tan estricta, mi forma de ser tan cuadriculada, mi forma de ser a veces de juzgar a la gente, pero ya hay algo que también me genera a mí un cambio y es algo que yo intento remediar cada día, porque sé que no estoy acabado, sé que siempre estoy en un proceso. Eso es más o menos lo que tengo de testimonio. No, pues si eso es sin tener testimonio, que si yo estoy aquí, mejor dicho, hasta las lágrimas con la cantidad de aprendizajes, de recordarnos la fidelidad del Señor, de recordarnos de que Él es el que tiene la última palabra, de que aunque padre y madre falten, Él siempre está con nosotros. No, o sea, de verdad que estoy sin palabras y de que pedirle todos los días esa fidelidad de nosotros. O sea, Él es fiel, el Señor es fiel, pero la perseverancia por parte de nosotros es la que nos cobija, es la que nos ayuda a enfrentar absolutamente todo en la vida. O sea, eres consciente de que se van a presentar muchísimas otras cosas más Total. y que sin la ayuda del Señor es imposible. Lo que yo ahorita te decía es, muchas personas cuando hacen este tipo de retiros, yo soy alguien que defiendo mucho los retiros porque yo siento que son momentos en los que tú te tienes que retirar del mundo y tener silencio. Uh-huh. Y en ese silencio es donde uno por fin lo escucha, porque uno muchas veces, yo voy al Santísimo, intento ir diario al Santísimo y cuando estoy con él yo soy como, hay días en los que yo le digo, detesto tanto el silencio tuyo, porque soy como, pucha, necesito es como respuestas, yo puedo entender ecuaciones diferenciales, pero no te entiendo a vos. Y muchas personas dicen, pero vos vas a retiros y te comportas así, o vos vas a retiros, o yo no voy a hacer ese retiro porque yo sé vos cómo sos. Y yo les digo, mis papás tuvieron cáncer, sabían que estaban enfermos y aún así no dejaron de ir a las quimioterapias. Wow. O sea, vos sabes que estás enfermo, sabes que estás con un montón de cosas, pero tu fe te dice, ve a donde él. No sé cuándo te vas a sanar, es posible que ni te sanes, pero no voy a faltar No al dejes. tratamiento. No voy a Wow. faltar al tratamiento. Increíble. Es real. Es real. Además que el mismo Señor dice, necesitan médicos los enfermos y por ellos vino Él. O sea, por nuestro pecado, por nuestra debilidad, por Sí, absolutamente todo aquello que nosotros ponemos como excusa y piedra de tropiezo para acercarnos a Él, es lo que Él precisamente utiliza para que estemos más cerquita de Él. no, y muchas veces el mismo mundo te dice como, pues que vas aquí vos a evangelizar, quédate callado, buscas evangelizar, quédate callado. Yo por qué me voy a quedar callado. Sí, quizá yo estoy en un proceso, quizá otros ya puedan hasta transformar agua en vino. Cada uno está en su proceso. Yo todavía no he llegado a ese punto, pero cada día le digo al Señor, Señor, que yo todo lo que haga te glorifique a ti, aún con mis Amén. errores, porque si quizá mis Amén. errores te hacen que otra persona se acerque a vos, amén. Amén. Bendito sea Dios. Ay, Mateo, de verdad que muchísimas gracias. Gracias por este espacio. Te confieso que fue enriquecedor, un regalo del cielo, un regalo del Muchísimas cielo. gracias. No a ti. Y antes de que nos despidamos, yo te quiero pedir un favor y es que elijas uno de los colores que tengo aquí al fondo, que contiene una palabra del Señor, una promesa, como lo queramos llamar para este día, para ti y para quienes están acompañándonos en este día. Bueno, vamos con el naranjadito a mano, tú estás a mano izquierda tuya, en la izquierda. Ah, esa es la Bueno, izquierda, no, entonces a la estás, derecha. Esa es la está, izquierda. ¿Cuál es la izquierda?
Esta es la Ese que izquierda. acabas de tocar. O sea, No, esta es entonces la la derecha. derecha. Esa es la derecha. La derecha, el de Este. allá. Espérate que se bloqueó como la imagen. Ese. Listo. Dice, Salmo 27, 14. Ten confianza en el Señor. Ten valor, no te desanimes. Sí, ten confianza en el Señor. Salmo 27, 14. Cae como anillo del dedo. Así es. Mateo, un fuerte abrazo, que el Señor te siga bendiciendo, que sigas animado a dar tu testimonio, porque realmente estoy seguro que toca corazones y que el Señor lo que permite es para que muchos otros corazones lo conozcan, lo amen, le sirvan. Ese es otro aprendizaje, que el servicio sana. Todos los episodios de tu vida, a través del servicio, Él te ha ido sanando, te ha ido sanando. Sí, total. Entonces, que nunca le dejes de amar, seguir y servir, porque Él va a ir sanando siempre tu corazón y el de todos los que queramos ser sanados a través del servicio, mejor dicho. Sí, no dejen de ir a la terapia. Así no sepamos qué enfermedad es la que tenemos, pero la esperanza es lo último. Y si queremos de verdad llegar a la gloria con Él, hay que trabajar, no es de quedarse con los brazos cruzados. Así es. Bueno, te mando un fuerte abrazo. Dios te bendiga. Muchísimas gracias. Y a ti. Y Dios bendiga entonces también a todos quienes nos estuvieron acompañando. Un fuerte abrazo, el Señor los bendiga y hasta el próximo miércoles, si así el Señor lo permite. Chao. Dale clic en me gusta, suscríbete si aún no lo has hecho y selecciona la campanita para recibir las notificaciones de los nuevos videos.